Bueno, en este video vamos a ver, digamos, un control para motor, digamos, de corriente continua que tiene aplicación en, digamos, pequeños vehículos eléctricos como podrían ser, por ejemplo, motores de montacargas, por ejemplo, como se utilizan, digamos, en fábricas, depósitos, todo ese tipo de cosas, y algún que otro vehículo más, como por ejemplo hoy que están de moda, digamos, pequeños vehículos tipo como patinetas y cosas similares con motores de corriente continua. La tendencia hoy es a utilizar, digamos, motores trifásicos, con un mecanismo mucho más avanzado, digamos, de control, pero, digamos, este tipo de motor también se utiliza, se ha utilizado y es una forma fácil y conveniente para un, digamos, control, digamos, de motor de corriente continua. Vamos a ver el esquema básico. Acá lo que tendríamos sería el motor de corriente continua. ¿Ya? Acá lo que tendríamos sería, digamos, un interruptor. Esto viene siendo un pulsador, digamos, normal cerrado. Aquí tenemos la fuente de alimentación. Esto, por ejemplo, sería VCC, la parte de la fuente. Aquí tendríamos un diodo. Acá tendríamos un sistema que podría ser, que es lo que se utiliza más hoy por hoy, son los IGBT. Y acá tendríamos, digamos, otro diodo. Y acá lo que viene es un sistema, digamos, de control basado en un modulador de ancho de pulsos. Modulador de ancho de pulsos que le aplica una señal justamente al IGBT. El símbolo clásico del modulador de ancho de pulsos. Entonces, según el ancho de pulso que se aplica, digamos, a la compuerta del IGBT, es el tiempo que se mantiene en conducción del IGBT y por lo tanto va a ser, digamos, el control. Vamos a ver lo siguiente. Te digo que es un poquito flaco, vamos a hacerlo un poquito más grueso. Entonces, este es el motor. En condiciones normales, esto que está acá, este interruptor normal cerrado, esto viene siendo el pedal de freno en concreto. El pedal de freno. Que ese pedal de freno pudiera tener otra sección más que trabajaría en conjunto con el modulador, digamos, de ancho de pulso. Pero en esta aproximación acá tenemos lo siguiente. Esto viene siendo el pedal de freno. Este interruptor está en su posición, perdón, el dibujito no me gusta mucho, esto vendría siendo así. Ahí está. Normal cerrado. Entonces, cuando uno aprieta, digamos, el pedal de freno, este circuito, esto va hacia la derecha y el circuito se abre. Así funciona esto. O sea, en condiciones normales, mientras no se oprime el pedal de freno, este interruptor está cerrado. Como este interruptor está cerrado, vamos a suponer que acá están llegando pulsos a la compuerta IGBT. Según el ancho de estos pulsos, es el tiempo que se mantiene conduciendo el motor. Y por lo tanto, como este interruptor está cerrado, la corriente en el motor circula en esta dirección y la polaridad sobre el motor viene siendo esta que está acá. O sea, la corriente hace así, pasa por la fuente, pasa por el interruptor, el pedal de freno, pasa por el motor y continúa por el IGBT a masa. Ese es el camino, digamos, de la corriente. Cuando yo, digamos, aprieto el pedal de freno, cuando aprieto el pedal de freno, por mucho que aquí le estén llegando pulsos a la compuerta del IGBT, la corriente se interrumpe porque ya, si yo aprieto el pedal de freno, este circuito hace así, esto se abre, el interruptor, digamos, se abrió acá, y por lo tanto no hay suministro, digamos, de corriente. Entonces lo que ocurre es lo siguiente. En ese caso, el motor, digamos, a través, digamos, de la armadura, almacenó energía en forma de campo magnético. Cuando la corriente se corta abruptamente, digamos, en una bobina, digamos, lo que ocurre es que la bobina invierte automáticamente la polaridad con el objeto de tratar de mantener la corriente circulando. O sea, en una palabra, va a haber un cambio repentino en la polaridad de la tensión del motor, ahora generada esa polaridad por el propio motor,
¿tá? Debido al campo magnético que tenía almacenado, y se invierte la polaridad en el motor para tratar de mantener la corriente circulando en la misma dirección. Pero entonces, ¿qué pasa? Como esto está abierto acá, entonces no hay un camino por este lado, por mucho que el IGBT esté conduciendo en ese momento, para que la corriente circule a masa. Entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente: se invirtió la polaridad en el motor, pero la corriente sigue circulando en esa misma dirección. Pero ahora la corriente va a ser así. Se va a ir a la fuente y va a arrancar desde masa en esta otra dirección. O sea, el flujo de corriente del motor ahora va a ser suministrado desde masa a través de este diodo, vamos a llamarle D2, y este vamos a llamarle D1. La corriente hace así, pasa por el diodo D2, pasa por el diodo D1 y se va a la fuente. La ventaja que tiene esto es que incluso cada vez que se frena, se recupera cierta energía y se devuelve a la fuente. Esto es ideal en sistemas, digamos, que funcionan con baterías. Como el sistema funciona con baterías, justamente es bueno que de alguna manera se vaya autorrecargando. La forma en que se autorrecarga es de esta misma manera. Cuando se frena, ¿tá? Son los famosos sistemas de recuperación, digamos, de energía que se utilizan hasta incluso en Fórmula 1, no son iguales a estos, obviamente, pero son cosas parecidas. El concepto es ese: cada vez que se frena se recupera energía del propio motor y esa energía se devuelve a la fuente de alimentación. Si la fuente de alimentación es una batería, en definitiva se devuelve parte de la carga, una parte de la carga que se tomó de la batería se devuelve ahí. O sea, parte de la energía que suministró la batería se devuelve recargándola. Esa es la gran ventaja, digamos, que tiene este sistema. Y esto que está acá no es nada diferente de las cosas que ya hemos visto como cualquier modulador, digamos, de ancho de pulso. La corriente, digamos, que se obtiene, la disipación de potencia que se obtiene en la compuerta de un IGBT es muy baja, porque justamente esto es una compuerta aislada. Hay una pequeña pérdida de potencia, en definitiva por las capacidades parásitas, pero eso es mínimo. O sea que este circuito en realidad no necesita que sea mucha potencia, basta que simplemente sea, digamos, un modulador, digamos, de ancho de pulso. ¿Tá? Este es el esquema básico para un motor, digamos, de corriente en ese aspecto. Si acá, una vez que se suelta el pedal de freno, este interruptor se vuelve a cerrar, y al volverse a cerrar vuelve a circular la corriente desde la fuente de alimentación a través de ese interruptor y por el motor hacia abajo. Obviamente que en ese caso la polaridad vuelve a ser así, más o menos como era anteriormente. La corriente pasa así y luego por el IGBT hacia masa. Esto es uno de los mecanismos más simples, digamos, de controles de motores de corriente continua para vehículos eléctricos de pequeño porte, como podrían ser, por ejemplo, justamente los motores de los montacargas y alguno que otro de algún otro tipo especial. De momento es todo en este video.